Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46 dicen: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este amargo trago, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. En este pasaje de Jesús con los discípulos, tres de los discípulos, vamos a ver tres cosas del carácter de Jesús y que yo sé que nos van a ayudar mucho cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos nuestro propio Getsemaní. Y he titulado este mensaje Cara a cara ante el sufrimiento. Cara a cara ante el sufrimiento. Vamos a ver en primer lugar la agonía, cuando estamos cara a cara con el sufrimiento, así como Jesús estuvo ante el sufrimiento, ante su Getsemaní. Lo primero que sucede es una agonía interna. Jesús estaba seguro de que le esperaba la muerte. Tenía 33 años de edad. La manera como iba a morir era indescriptible, era increíblemente espeluznante. Dentro de él había una lucha muy fuerte, muy profunda, pero no porque quisiera salir huyendo. Según el Evangelio de Juan, Jesús llegó a decir: ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. En el Getsemaní, Jesús no le pidió al Padre ser librado de ir a la cruz. Para eso había venido al mundo. Jesús le estaba pidiendo al Padre que si hubiera alguna otra forma de salvar al mundo que no fuera mediante la cruz, que se lo dijera en ese mismo momento. Era el momento de revelárselo, pero que si no la había, Él estaba dispuesto a morir por los pecadores en la cruz. Por eso dijo al final de esa oración: hágase tu voluntad y no la mía. Porque para Jesús hacer la voluntad de su Padre Celestial no era una opción, era lo único que deseaba hacer. No había un plan B. Para Jesús había un solo plan, el plan A, y ese plan A era hacer la voluntad de Dios. Llegó a decir en una ocasión: no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. En otra ocasión dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Pero la voluntad de Dios era la cruz. Y Jesús siguió adelante hacia la cruz porque esa era la voluntad de Dios. Jesús tenía que seguir adelante y él sabía que adelante le esperaba la cruz. La voluntad de Dios, hermanos, para nuestra vida es seguir adelante. Para todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Pero a veces seguir adelante significará sufrimiento, dolor, porque es ahí donde Dios nos quiere, porque nuestra fe ahí es donde será puesta a prueba. De forma natural, nosotros como seres humanos evadimos el dolor, evadimos el sufrimiento, los problemas, las circunstancias adversas, pero a veces la voluntad de Dios nos quiere ahí precisamente
para probar nuestra fe y probar nuestra fe al límite. Ahí es cuando debemos recordar que esos terrenos ya los pisó nuestro amado Salvador. Cada uno de nosotros, tarde que temprano, vamos a pasar por nuestro Getsemaní. Estaremos cara a cara ante el sufrimiento, pero es ahí, con la ayuda de Dios, donde vamos a aprender usted y yo a decir, como Cristo dijo, hágase tu voluntad. Ahí es donde finalmente veremos que estaremos aprendiendo a someternos a la voluntad de Dios y seguir adelante, aunque ese seguir adelante signifique por un poco de tiempo sufrimiento. Pero no solamente cuando estamos cara a cara ante el sufrimiento en nuestro Getsemaní, hay agonía, sino también soledad, como lo hubo en el Señor Jesucristo. Jesús, mire, se llevó a los 11 apóstoles al Getsemaní, pero escogió solo a 3 de ellos para adentrarse más al huerto. Me llama la atención una palabra que les dijo a estos 3 discípulos. Está en el versículo 38. Al final, dice, esta es la angustia, es Jesús diciendo, esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús quería que sus discípulos estuvieran con Él orando, no orando por Él, por la peculiaridad de su ser, pero no orando por Él, pero sí orando con Él. Cuando los discípulos se quedan dormidos, Jesús los ve y le dice a Pedro, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Ese conmigo es muy elocuente y nos dice mucho. Jesús tuvo que pasar su Getsemaní a solas prácticamente. Los discípulos estaban agotados, se quedaron dormidos y Jesús tuvo que enfrentar su batalla a solas. Y hay algunas batallas que tendremos que enfrentar usted y yo de la misma manera, a solas, con gente muy cercana, pero que no estarán con nosotros en la batalla. Habrá momentos en que fallarán los que pudieran hacer más llevadera nuestra lucha, pero no estarán. Espiritualmente no estarán. Quizá físicamente sí, pero espiritualmente no. Momentos en los que se esfumará el consuelo humano, la empatía del mortal, la solidaridad del allegado, no estarán. Pero, sin embargo, podremos decir como Jesús dijo en una ocasión, cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Horas antes del Getsemaní, Jesús, viendo la tristeza de sus discípulos porque les estaba diciendo que a donde Él iba ellos no lo podrían seguir, les dijo, no se turbe vuestro corazón, confíen en Dios, confíen también en mí. O sea que Dios no quiere vernos turbados, Dios no quiere vernos angustiados. Porque cuando la mano del hombre no está ahí, cuando más lo necesitamos, tendemos a turbarnos, a angustiarnos. Dios no nos quiere ver así. Dios está con nosotros y Dios está con nosotros todo el tiempo. No los voy a dejar huérfanos, nos dice Jesús en su palabra. Es tan fuerte el compromiso de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de estar con nosotros como nos lo ha prometido, de no dejarnos solos, sobre todo cuando pasamos por pruebas, que su palabra lo pone así, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y qué tremendo que precisamente cuando no está la ayuda humana es cuando más percibimos la lealtad, el compromiso de Dios de estar con nosotros, de caminar con nosotros, de ir paso a paso con nosotros a nuestro ritmo, no adelantándose ni atrasándose, sino a nuestro lado, ayudándonos a pasar esa copa amarga, ese Getsemaní, ese estar cara a cara ante el sufrimiento. Ahí va Dios con nosotros. Pero no solamente vemos, cuando estamos cara a cara ante el sufrimiento, no solamente vemos la angustia y la soledad, sino una última y tercera cosa que quiero que veamos hoy, y es esta, la confianza.
En el Getsemaní se experimenta angustia, se experimenta soledad y se experimentan estas dos cosas al límite, pero también se experimenta la confianza porque la mano del Todopoderoso nos ayuda. Cuando un creyente está dispuesto a someterse a la voluntad de su Señor es porque confía plenamente que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida. En eso radica nuestra confianza, en el entendimiento que aquel sufrimiento que estamos pasando es la voluntad de Dios para nuestra vida en esa temporada, en ese breve periodo de tiempo. Jesús terminó sometiéndose a la voluntad de su Padre Celestial, aunque ese camino iba a ser terriblemente doloroso para él. Él confió y confió plenamente en la sabiduría y en la bondad de su Padre Celestial. La Biblia nos dice a usted y a mí que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Sí, aunque a veces la voluntad de Dios sea que suframos por un breve periodo de tiempo. Porque el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Confiemos siempre que la voluntad de Dios es pues buena, agradable y perfecta. ¿Por qué agradable? Dirá alguien. ¿Por qué prueba o sufrimiento es agradable? A su tiempo nos lo dirá el Señor. A su tiempo, el tiempo nos lo revelará. Tal vez no ahorita, pero cuando empecemos a ver los frutos del sufrimiento en nuestra vida, entonces entenderemos. Hay virtudes, hay cualidades que solo el sufrimiento puede producir. Y es por eso que a veces Dios nos quiere en el sufrimiento. Pero lo bueno y la buena noticia es que no nos deja solos en el sufrimiento, sino va con nosotros, porque hay cosas que ni la abundancia, ni la salud, ni la ausencia de problemas pueden darnos. Solo el sufrimiento, solo la prueba. Entonces, confiemos en Dios, confiemos en Cristo. No dejemos de hacer el bien que Dios nos ha encomendado a hacer. Sigamos adelante, porque Él va caminando con nosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Jesucristo, qué maravilloso podemos el ver tu carácter en el Getsemaní cuando estuviste cara a cara ante el sufrimiento. Hemos visto tu agonía, tu soledad, pero también tu profunda confianza en la voluntad de tu Padre Celestial. Y es ahí en donde nosotros queremos aprender de ti. Cuando nos toque por voluntad divina pisar donde tú pisaste, y cuando estemos ante el sufrimiento, que no nos gane la tendencia natural de los mortales de evadir a toda costa el sufrimiento, sino aprender en medio del sufrimiento lo que tú quieres que aprendamos. Pero necesitamos tu ayuda, necesitamos tu respaldo, tu motivación, tu aliento, tu presencia, y sabemos que ahí estará todo eso y más si confiamos en ti, si nos agarramos de tu mano, si no salimos huyendo del sufrimiento, sino que nos agarremos de tu mano. Ayúdanos, Señor. Si alguien de los que está escuchando está atravesando su Getsemaní, si alguien de los que de quien está viendo esto está atravesando esos momentos difíciles, estando cara a cara ante el sufrimiento y esto al límite, háblale, Señor, a su corazón. Háblanos a nuestro corazón y dinos que sí, vamos a experimentar una agonía profunda al límite, que sí, nos vamos quizá a sentir solos, que estamos luchando a solas en esa batalla, pero que también, Señor, si nos sometemos a tu voluntad, entonces estaremos plenamente confiando en que tú estarás
dándonos la victoria tarde que temprano. ¿Por qué, Señor? Porque tu voluntad para nuestra vida, aunque por un breve periodo de tiempo sea el sufrimiento, es buena, agradable y perfecta. Porque a su tiempo nos revelarás la razón de aquel sufrimiento. Cuando veamos esas cualidades, esas virtudes desarrollándose en nuestra relación contigo que antes no teníamos, en nuestra relación con los demás que antes no mostrábamos, ahí nos daremos cuenta y ahí nos estaremos dándonos cuenta, entenderemos la razón por la cual tu voluntad fue meternos a ese horno de fuego, y en donde también experimentamos de una manera inigualable tu presencia, tu lealtad, tu compromiso de ir con nosotros. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Señor, tú sabes que confiamos en ti. Aquí estamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.